Queridos hermanos de la comunidad de la Iglesia de San Ignacio, del Centro Loyola, quiero compartir con ustedes este día de desearles a todos mis mejores deseos de feliz Navidad, que el Señor nos llene de alegría y a pesar de todo el tiempo de la pandemia y lo que nos cuesta, digamos, aceptarlo y que el sufrimiento que eso significa también nos ayude a nosotros a encontrar ahí, en lo oculto, en lo pequeño, al Señor Jesucristo. Hoy quería compartir con ustedes eh, un poco la historia de Navidad en Japón. Por suerte tenemos bastantes documentos de la época de los cristianos, hace 450 años casi, de la llegada del cristianismo a Japón. En el 1561, el padre, el hermano Juan Fernández, el 8 de octubre, escribe a Roma esta carta que voy a leer ahora un pedacito nada más. A 20 días antes del Natal, el padre, Cosme de Torres, dijo a 2 o 3 cristianos que holgaría que se hiciese algún auto, alguna obra de teatro, con que la noche de Natal se alegrasen todos en el Señor. Y esto no determinándoles lo que habían de hacer, más dejándolo al albedrío de ellos. Los cuales, cuando vino la noche de Navidad, salieron con tantas invenciones al propósito de cosas que ellos tenían oídas de la Sagrada Escritura, que era para alabar al Señor. Primero la caída de Adán y la esperanza de la redención. Y para eso pusieron en medio de la iglesia un tronco en el cual colgaron unas manzanas doradas, debajo del cual engañó Lucifer a Eva. Y esto todo con motetes en japonés, que aunque era día de alegría, no había grande ni pequeño que no llorase. Después de la caída fueron por el ángel echados fuera del paraíso, lo cual fue cosa de más lloro y planto para los que veían. Y apareció luego el ángel confortándolos, dándoles la esperanza de que al fin habían de ser redimidos, los cuales con alegría y con lágrima de consolación se despidieron cantando y dejaron al auditorio. Después de esto representaron a aquellas 2 mujeres que pidieron justicia a Salomón, y después salieron los pastores a los cuales apareció el ángel y les denunció la nueva alegría que les enseñó que fuesen a adorar a Jesucristo. Y se representó cómo ha de venir Jesucristo en infinita gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto decía todo con cánticos y respondíale una y otra parte de los cristianos, ayudándoles a decir los mismos cánticos en japonés. Y estas cosas fueron hechas con ayuda y favor divino tan acabadamente que mucho holgaría yo que estuvieses aquí, carísimo hermano, para verlo y no allí para leerlo. Esto es lo que el hermano Juan Fernández escribe en 1561, o sea, 12 años después que el cristianismo llegara a Japón, ya se representaba con cantos y con obras de teatro en japonés la venida de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad. Unas cosas, algo que quisiera aquí rescatar de esto que acabamos de leer es que celebraban la Navidad. Lo que los cristianos entendieron en aquella época fue que Navidad no era nada más que el nacimiento de Jesús en Nazaret, sino que empieza desde Adán y Eva y empieza también con la promesa de la redención y termina con el juicio final, o sea, con la resurrección de Cristo, la redención, etc. O sea, todo el misterio de Cristo, todo lo que nosotros creemos, está incluido ya en esta Navidad, en esta obra de salvación. Y eso yo creo que es muy importante porque nos hace ver que no tenemos que separar los distintos misterios de la vida de Cristo, sino que son todos parte de una salvación. Y digo esto porque viendo la continuidad, digamos, hace 440 años ya ellos celebraban la Navidad como la celebraríamos nosotros si no hubiera pandemia, y hay una continuidad
no solo de la obra de salvación de Cristo, que por supuesto es la eternidad de Dios que hace, digamos, que en toda la historia esté actuando en la salvación de Dios, pero también en la historia de Japón. O sea que en el tiempo que todavía los cristianos, lo que acabo de leer era antes de que empezara la persecución, y después, en el tiempo de la persecución de los cristianos ocultos, hasta después cuando volvieron los misioneros de la misión extranjera de París en el tiempo de Meiji, en 1880, hasta nuestros días, también es esa obra de salvación, es parte de esta acción que el Señor nos está mostrando aquí en Japón. O sea que haya o no pandemia, haya o no persecución, Dios sigue actuando. O sea que así como no es bueno separar los misterios de la salvación, aunque por supuesto ahora estamos celebrando especialmente el nacimiento de Cristo, pero el ver todo eso como una obra de la misericordia de Dios nos puede ayudar también a ver que no podemos separar, decir, bueno, este año hubo pandemia, hubo coronavirus y entonces fue un año malo, mejor olvidarlo. No, a través de esta pandemia Dios nos está llamando. A través de este momento Dios nos está volviendo a decir, yo manejo la historia, yo los estoy salvando, yo me hice hombre por ustedes. Esa idea de esa continuidad de la salvación es algo que a mí me parece importante rescatar en esta época en que todos sentimos que quisiéramos celebrar con más apertura la Navidad, que quisiéramos cantar villancicos afuera, etcétera, que quisiéramos visitar a los parientes, todo eso. Eso que no se puede es en el fondo una forma de acercarnos a lo que fue la Navidad en aquella época. María hubiera querido tener a Jesús en un lugar más digno que en un pesebre. José hubiera querido poder ayudar un poco más a María, que el niño naciera con mejores condiciones de vida, etc. Pero no solo que nacieron pobres, sino que después tuvieron que huir a Egipto, refugiados, digamos, a otro país, con otra cultura, con otra religión. Todo eso es parte de la salvación. No es que les tocó de golpe que había un rey que los quería perseguir o que estaba muy cargado y que no pudieron encontrar alojamiento. Todo eso es parte de la salvación de Jesucristo, de la salvación que nos da Dios. Pidamos entonces en estas Navidades que sepamos apreciar esta gracia que nos da el Señor de poder celebrar hoy y de esta forma la Navidad, y que esto también nos ayude a nosotros, como le ayudó hace tanto tiempo a los cristianos de aquella época, a encontrar la mano de Dios trabajando y saber que todo esto también es parte de nuestra alegría como cristianos y que somos también llamados a transmitirlas a todo el mundo. Muchas gracias y feliz Navidad nuevamente.